Después de que una tragedia casi acabara con su vida, de repente encontró la capacidad de volver a amar. Iván yacía sobre el frío asfalto, sin sentir dolor ni tiempo. Todo a su alrededor estaba borroso, pero una cosa estaba clara: su vida estaba al borde del abismo. Las sirenas sonando, las luces brillantes, las figuras uniformadas corriendo alrededor de su cuerpo. Era como un sueño. Había un zumbido en sus oídos que dominaba todos los demás sonidos, como si el mundo entero se hubiera vuelto de repente extraño y distante. Sabía que no se trataba solo de un accidente. Sabía que su vida estaba cambiando para siempre. Pero, ¿cómo exactamente? ¿Y por qué? Las respuestas se arremolinaban en su cabeza, pero estaban tan en blanco como aquella pantalla negra que veía en lugar de su cara. Todo parecía demasiado absurdo. Absurdo e imposible. Su cerebro, dañado por el impacto, se negaba a asimilar información. No entendía dónde estaba su cuerpo, no se daba cuenta de cuánto tiempo llevaba inmóvil. Sentía el dolor en el estómago, pero no podía moverse ni gritar una palabra. Pero sus pensamientos se movían como tortugas en la estepa, lentos, nebulosos, cortando todos los caminos posibles hacia la realización. Intentó concentrarse. Abrió los ojos. Esperando ver algo claro, algo que le ayudara a comprender lo que estaba ocurriendo, solo vio siluetas borrosas. Cuerpos. Paredes. Luces brillantes. Luego, silencio. ¿Yo, vivo? Era la única pregunta que podía atravesar su conciencia. Y era la pregunta que lo mantenía despierto. ¿Estaba vivo? ¿O fue solo un destello en la pantalla, un momento antes de que todo desapareciera en una pantalla oscura? Desde el interior de su mente, los flashbacks saltaban a través del dolor. Momentos simples. Destellos. Conversaciones con amigos. Besos a una chica. Todo parecía infinitamente distante ahora. Como si esos fragmentos no fueran suyos, sino de otra persona. Fotogramas de una película de extraterrestres que había visto en otro tiempo, en otro cuerpo. La misma pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no otra persona? Pero no había nadie. Nadie sabía lo que le pasaba, nadie sabía lo grave que era. Alguien tenía que estar cerca. Vio una sombra, alguien pasó, pero la voz, estamos aquí. Nunca llegó. Su mirada se nubló, le costaba cerrar los ojos. Con cada respiración, el dolor le atravesaba el pecho. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería capaz de responder por sí mismo a todas las preguntas? ¿Cuándo se daría cuenta de lo que era? Pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que no estaba en un hospital. Estaba en su propia casa. Pero incluso las paredes de su propio apartamento le parecían extrañas ahora. Todo había cambiado. Estaba tumbado en la cama, incapaz de moverse. Aún le dolía el cuerpo, pero pensar en lo que le había ocurrido era mucho más inquietante. Le costaba concentrarse. El tiempo se difuminaba. Su mente daba vueltas a las mismas preguntas. Cada día se sentía mejor, pero no había alivio. No luchaba contra el dolor, sino contra lo que ocurría en su interior. Con el oscurantismo que reinaba en su cabeza. Parecía que tenía que levantarse, volver a su vida normal, pero no podía. Una parte de su corazón permanecía ahí fuera, en el momento de la tragedia. Y ese momento no le dejaba marchar. Estaba sentado mirando por la ventana un mundo que ahora le parecía lejano y ajeno. No sabía cómo percibirlo. Todo parecía haber perdido su significado. El mundo exterior seguía vivo, pero había una oscuridad en su interior. Una oscuridad que no podía dejar escapar. ¿Por qué seguir viviendo? Esta pregunta aparecía en su mente una y otra vez. Sentía que le carcomía por dentro. ¿Por qué luchar por algo cuando ni siquiera te das cuenta de lo que es? En algún lugar de su interior sabía la respuesta. Pero no estaba satisfecho con ella. Temía que si se enfrentaba a esa respuesta, perdería aún más. Temía que esto no fuera la vida, sino simplemente la existencia. No estaba preparado para empezar de nuevo. Nunca pensó que sería así. La vida antes de la tragedia le había parecido tan familiar, tan comprensible. Pero ahora todo era diferente.
Cada día que pasaba, se adentraba más en los oscuros rincones de su memoria y sus pensamientos, sin saber a dónde ir. Sus pensamientos eran confusos y su conciencia estaba nublada. No era solo una recuperación física. Era una recuperación del yo. Pero, ¿cómo puedes encontrarte a ti mismo si no sabes quién eres ahora? Ese Iván, que hasta ese momento siempre había sabido lo que quería, ahora perdía la confianza a cada paso. ¿Y si simplemente no estaba preparado para la vida? ¿Y si las cosas hubieran sucedido de otra manera? El sentimiento no le dejaba marchar. Revivía cada momento, sentía que su mundo se desmoronaba y no sabía cómo detenerlo. Pero había otros pensamientos que le seguían como sombras, llenando el vacío. Y entre ellos había un pensamiento que hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Por qué no podía olvidar aquel encuentro? ¿Por qué la imagen de la chica, la que había estado allí cuando todo había ido mal, aparecía en su mente tan a menudo? Ella había estado allí. Lo sabía con certeza. Pero, ¿por qué no la conocía? ¿Por qué sentía que ella podría haberle explicado todo lo que le pasaba? El espectador no sabe lo que ha pasado. Apenas empieza a darse cuenta de que algo va mal. ¿Por qué guarda silencio Iván? ¿Quién es esta misteriosa chica? ¿Qué hay detrás de este silencio? ¿Y por qué no puede olvidar su rostro? Las respuestas llegarán, pero no ahora. Iván empezó a darse cuenta de que ya no podía quedarse ahí tumbado, esperando a que todo desapareciera por sí solo. El dolor, físico y mental, como espinas, se clavaba en él cada día, pero era el dolor lo que le impedía moverse. Moverse a pesar de sus miedos, a pesar de sentir que su cuerpo ya no obedecía. Empezaba a preguntarse qué podía considerarse normal, qué podía considerarse vida después de semejante golpe. Cada mañana era como una lucha. Despertarse se estaba convirtiendo en una hazaña. A veces su alma parecía no querer volver a su cuerpo, dejándole en la oscuridad de la noche, donde sus pensamientos eran confusos y poco claros. Permanecía tumbado en la cama, observando la luz que entraba por las cortinas. A veces esos rayos parecían prometer que el nuevo día sería mejor, pero al cabo de un segundo volvía a sentirse vacío, sin vida. ¿Por qué? Volvió a sonar en su cabeza. ¿Por qué levantarse? ¿Por qué seguir por este camino si no puedes averiguar dónde está el final, o si siquiera hay un final? El mundo que antes parecía claro ahora estaba cubierto de niebla. No sabía a qué apuntar. Un eclipse. Eso es lo que sintió. No había claridad, ni sentido. Solo dolor y vacío. Tenía miedo de enfrentarse al hecho de que no sabía cómo seguir con su vida. Hacer algo familiar, levantarse de la cama, salir al mundo de nuevo y hacer algo significativo, todo parecía tan lejano como el espacio exterior. A veces se secaba el sudor de la frente, cerraba los ojos e imaginaba que aquí podría volver a respirar, que podría volver a disfrutar de la vida. Pero cada vez que esas esperanzas estaban demasiado cerca, se desvanecían. Las preguntas seguían resonando en su cabeza, ¿y si no puedes volver a ser quien eras? La depresión llegó más de una vez. Podía sentir cómo le envolvía. Exteriormente, todo seguía igual. Amigos que venían a verle, compañeros de trabajo que le llamaban, algunas palabras de consuelo, pero nada le llegaba. Estaba eclipsado por ese peso infinito que llenaba su mente. Por fuera todo era igual que antes, pero por dentro era un mundo derrumbado. Sus amigos le miraban ansiosos a los ojos, pero no podían comprenderlo. ¿Cómo podían ayudar a un hombre que no podía ayudarse a sí mismo? No sabían que en su interior había una auténtica tormenta. Cuando su mejor amigo, Alexei, fue a visitarle al hospital, Iván dijo algo que no podía decir a nadie. Lo dijo en voz baja, casi susurrando. ¿Y si no puedo volver a este mundo? ¿Y si todo no es verdad? Alexei no sabía qué responder. Había visto cambiar a su amigo. Había sido tan fuerte, tan decidido, antaño. Ahora tenía ante sí a un hombre consumido por un abismo de dudas. Puedes hacerlo, Iván, puedes hacerlo, eres fuerte. Solo que aún no lo ves. Pero Iván se dio cuenta de que esas palabras no eran más que un intento de apoyarle. No estaba seguro de poder volver a ser como antes. Cada día se lo recordaba. El médico encargado de su recuperación era un profesional experimentado,
pero Iván aún podía sentir la desesperación creciendo en su interior. El hombre hablaba de recuperación, de la importancia de no perder la esperanza, pero cada día que pasaba en aquella consulta le recordaba más y más que se estaba alejando de la vida real. ¿Cómo puedes recuperarte si no crees en ti mismo? Pero había momentos en que algo empezaba a removerse en su alma. Eran breves, casi invisibles, pero surgían como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad. Y así, uno de esos días, cuando Iván intentaba desesperadamente levantarse de la cama, su mirada se cruzó con los ojos de una mujer que estaba en la puerta. No era de las que venían a visitarle por costumbre. Su presencia era como el aire, que al mismo tiempo se volvía pesado y profundo, como si en él se escondiera algún secreto. Se quedó de pie en el umbral de la puerta, con una extraña combinación de compasión y reticencia en los ojos. Iván no entendía qué hacía ella aquí, ni por qué sentía que algo importante se ocultaba en su presencia. Ella se acercó, sin decir palabra, y le puso suavemente la mano en el hombro. Fue como un repentino toque de luz, como si alguien le hubiera recordado que la vida aún existía. Pero en su mirada había algo más que preocupación. Había algo más en ella. Algo que le hizo sentir que ella también llevaba su propio dolor oculto, cuidadosamente guardado. «No estás solo», dijo en voz baja, y su voz no parecía salir de ella, sino de las propias sombras. Iván la miró fijamente, intentando averiguar quién era. No la conocía. Pero había algo en su voz que le alertó de inmediato. Podía ser cualquiera. Extrañamente, tuvo la sensación de haberla visto alguna vez. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? Un misterio. Su presencia era como un fantasma que no le dejaba marchar, pero que tampoco se explicaba. Estaba callada, pero había algo muy importante en su silencio. Algo que lo cambiaría todo. El resto de los días pasaron bajo su atenta mirada. Ella seguía viniendo. A veces sentada en silencio a su lado, a veces diciendo algo. Pero cada gesto que hacía, cada palabra que decía, cobraba cada vez más sentido para Iván. Pero al mismo tiempo había algo inquietante en la profundidad de sus ojos. Algo no dicho que no le daba paz. Sentía que la sombra de ella y la suya propia se fundían, vaga y misteriosamente. Y esta paradoja le confundía aún más. Iván no sabía qué le estaba pasando. Esta sensación que experimentaba era completamente nueva y aterradora al mismo tiempo. Lo que antes le había parecido obvio, ahora le parecía dudoso y casi imposible. No podía entender qué era exactamente lo que hacía que su corazón latiera más rápido cuando ella estaba cerca. No sabía lo que le pasaba, pero ella era como un rayo de luz que iluminaba su oscuro mundo a pesar de todas sus luchas internas. Ella venía todos los días, incluso cuando él no preguntaba por ella. Parecía que formaba parte de este espacio, como el aire o la luz. Pero poco a poco su presencia se convirtió en algo importante para él, algo que exigía atención y comprensión. No entendía por qué su corazón reaccionaba con tanta fuerza a su mirada, a sus palabras, a su tacto. Algo en su interior, en lo más profundo, tiraba de él hacia ella, pero no sabía si podía confiar en ello. ¿Por qué siento esto? Estos pensamientos le atormentaban. Estaba lejos de estar preparado para un nuevo amor. Todavía había demasiado dolor, demasiadas preguntas sin resolver. No sabía qué pasaría después, pero su mirada, su amabilidad, su silencio se estaban convirtiendo en su ancla en este mar embravecido. Cada día con ella traía nuevas preguntas, nuevas dudas. A veces era tan amable, casi cariñosa, pero siempre había algo vago acechando en sus ojos. A veces su silencio era su consuelo, y a veces era como un muro entre ellos. No podía entenderla, era como un libro cerrado cuyas páginas no podía pasar. ¿Qué sentía realmente? ¿Por qué a veces sus palabras sonaban como si quisiera decir algo importante pero no se atreviera? Iván empezó a preguntarse si realmente estaba preparado para una nueva relación. Ella no era el tipo de persona con la que se pudiera olvidar el pasado sin más. Cada mirada que le dirigía, cada gesto que hacía le hacían sentir que ella ocultaba mucho más de lo que estaba dispuesta a mostrar. Era como si su dolor estuviera con él, pero ella no le dejara formar parte de él. Cada día que pasaba, su relación se volvía más misteriosa. No era un afecto manifiesto, pero había algo atractivo en sus ojos, en su sonrisa,
algo que hacía que su corazón latiera más rápido. Pero cada vez que pensaba que tal vez era el comienzo de algo más, su actitud se volvía fría y distante. ¿Podría volver a ser feliz de verdad? Esa pregunta, como un cuchillo, seguía desgarrándole el alma. No podía quitarse de encima la sensación de que aquella chica podría ser lo que hiciera que su vida volviera a valer la pena. Pero no estaba seguro. Ni siquiera sabía si era posible volver a enamorarse, y si lo era, ¿cómo sería enamorarse de ella? A veces parecía una imagen lejana, un fantasma que vivía en su cabeza. Ella estaba allí, pero en su presencia él se sentía solo, como si hubiera un muro invisible entre ellos. A veces su silencio le hacía pensar que tal vez ella misma no sabía lo que quería. Se sentía reprimido, indeciso a la hora de dar el siguiente paso. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si solo estaba aquí porque no podía dejarlo solo así? ¿Por qué no puedo permitirme ser feliz? La pregunta se escuchaba una y otra vez. No sabía por qué su corazón no le daba paz. ¿Por qué tenía miedo de dejarla entrar en su vida, a pesar de que todo su cuerpo le gritaba que ella era una oportunidad? Una oportunidad para algo real, para una nueva vida, tal vez incluso para el amor. Pero, ¿y si solo era una ilusión? Intentó adivinar sus sentimientos, pero ella seguía siendo un misterio. A veces, cuando estaban sentados en silencio, su mirada parecía confusa y su silencio profundo. Parecía haber algo en su mundo que él no podía entender. Ella nunca hablaba directamente, pero cada mirada que le dirigía le dejaba la sensación de que había algo más en ella que dudaba en mostrar abiertamente. ¿Y si solo siente lástima por mí? La pregunta volvió de nuevo. Él no podía decir si sus sentimientos eran reales o solo un acto de bondad. Ella estaba con él, pero ¿era solo porque estaba desesperado y necesitaba ayuda? Estaba dispuesto a creer que su interés por él no era sincero, que le ayudaba simplemente por deber. Cada una de sus caricias, cada una de sus palabras se convirtieron para él en un misterio sin resolver. La había visto pasar por sus propios tormentos interiores, como su mirada a veces se quedaba en blanco y cómo le temblaban los labios cuando decía algo importante. Pero nunca había habido certeza. Nunca había admitido abiertamente que sintiera lo mismo que él. Cada vez con más frecuencia, Iván se sorprendía a sí mismo pensando que no estaba preparado para volver a confiar. Su corazón estaba roto, su alma marcada, y aunque ella estaba allí para él, no sabía cómo asimilarlo todo. Temía volver a perder todo lo que tenía. No estaba preparado para un nuevo amor, no estaba preparado para abrirse de nuevo. Cada día con ella era como una prueba. Dudaba que pudiera volver a confiar. Veía cómo su dolor se escondía bajo la superficie, cómo sus sentimientos se cerraban al igual que los suyos. Su relación estaba llena de reticencias y cada encuentro le dejaba más preguntas que respuestas. No sabía cómo avanzar, no sabía dónde estaba la verdad y dónde la ficción. Pero cuanto más fuerzas encontraba para seguir adelante, más sentía que aquella mujer podía formar parte de su vida. Aún así, las dudas y los miedos, como sombras, no le dejaban marchar. No sabía cómo se sentía ella, pero sentía que su corazón seguía buscándola, aunque su mente intentara resistirse. Cada día que pasaba, Iván sentía sus propias emociones cada vez más confusas. Algo empezaba a despertarse en su presencia. No era solo atracción física o preocupación, sino algo mucho más profundo. Sentía que su sombra invisible se introducía cada vez más en su alma, haciéndole preguntarse, buscar respuestas, desentrañar su comportamiento y sus intenciones ocultas. Pero con cada nuevo paso, con cada mirada, se sentía más vulnerable y perdido. Era como si ella fuera un espejo oscuro en el que él veía no solo el reflejo de sus sentimientos, sino también sus propias sombras olvidadas hacía tiempo. No era alguien que compartiera abiertamente su dolor. Al contrario, era misteriosa, llena de rincones ocultos y temas de difícil acceso. Se manifestaba de diferentes maneras, a veces reservada, casi fría, y otras cálida, cariñosa, como si estallara en respuesta a su propia necesidad de consuelo. Pero incluso en los momentos de intimidad él sentía que su alma escondía algo más, algo de lo que ella no estaba dispuesta a hablar. Iván no podía entender qué ocultaba exactamente. ¿Qué le costaba tanto revelar? ¿Por qué guardaba sus secretos con tanto cuidado? Empezó a notar que su silencio a veces se hacía insoportable.
Había algo en sus ojos que le hacía sentir que ella le miraba y no le decía nada. Esa sensación era inquietante, le hacía preguntarse qué podría ser si pudiera mirar en su alma, comprenderla a un nivel profundo. Pero, como siempre, había una barrera. Esa barrera era invisible, pero su presencia se sentía a cada paso. Ella parecía formar parte de su nebuloso pasado, de la vida que tanto ansiaba dejar atrás. Y ahora, cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía como viejas heridas volvían a agravarse. No sabía si era la confianza o algo más lo que lo mantenía cautivo de su mística. Con cada sonrisa de ella, con cada caricia que dejaba atrás de sí una vaga calidez, él era cada vez más consciente de que su corazón volvía a romperse. No podía entender cómo había sucedido, cuál había sido la chispa que había revitalizado sus sentimientos, que había sido lo que había vuelto a abrir su alma al dolor. ¿Por qué está tan callada? Esta pregunta era cada día más angustiosa. Ella no hablaba de su pasado, e Iván sentía que sus propios errores pasados resurgían, sacándolo de su cómodo estado. Era como si cada mirada que ella le dirigía, cada palabra que ella decía, sacara a relucir viejos demonios que él intentaba olvidar. Ella era algo que podría haber sido su salvación, pero al mismo tiempo era algo que le alejaba de lo que quería olvidar. En algún momento se dio cuenta de que sus acciones empezaban a ser un misterio personal para él. A veces sentía que ella era abierta y sincera, y otras veces era como si no supiera quién era realmente. Había demasiadas frases sin decir, demasiado silencio. Había un extravío en sus ojos, como si ella misma no supiera cómo seguir adelante, qué hacer o qué le estaba pasando realmente. Y un día, tras un largo silencio, dijo algo que hizo que Iván se quedara inmóvil. No siempre fui así. Y no te das cuenta de lo que he pasado. Aquellas palabras hicieron estallar su mundo interior. Sintió un escalofrío recorrerle la piel. Todo lo que sabía de ella hasta ese momento no podía darle una imagen completa de quién era en realidad. La conocía, pero desconocía su historia, su pasado. Y ahora estaba frente a él, como un libro sin abrir lleno de páginas invisibles. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. Ella hizo una pausa, una sombra pareció parpadear en sus ojos, algo triste, algo indeciblemente pesado. Pero no respondió. En lugar de eso, le miró en silencio, y aquel silencio se convirtió en un gran peso para él. Sabía que era ese silencio el que ocultaba la respuesta, pero ¿cómo encontrar el momento en que las palabras salieran por fin? Sus pensamientos empezaron a desbocarse, como si estuviera en una habitación llena de puertas cerradas. Cada una de ellas escondía algo importante, pero ninguna podía abrirse. No sabía qué hacer con estas nuevas sensaciones. No sabía cómo reaccionar ante aquella franqueza que, de hecho, solo le confundía aún más. «No puedes entender lo que siento», continuó ella, su voz tranquila pero llena de desesperación. «Lo oculto. Nunca muestro lo que llevo dentro». Iván sintió un escalofrío que lo recorrió de adentro hacia afuera. Estaba perdido. Ella ocultaba algo, y no era un simple momento de silencio. Era algo más profundo, algo importante que él necesitaba entender. Ella ocultaba su dolor, sus errores, su miedo. Todas las cosas que permanecían tras su gélido exterior. Ahora Iván tenía preguntas no solo sobre su pasado, sino también sobre lo que él mismo había hecho para llegar a este punto. ¿Por qué había sido tan vulnerable? ¿Por qué había confiado en ella si no sabía lo que ocultaba? ¿Era sincera su confianza o solo era una forma de escapar de su propio dolor? Estas preguntas le resultaban cada vez más insoportables. No podía elegir qué era más importante, el pasado o el futuro. No sabía cómo seguir adelante sin tener una idea clara de lo que había detrás de sus palabras y acciones. Cada mirada y cada gesto de ella le resultaban cada vez más misteriosos. No sabía si debía seguir siguiéndola o si se trataba solo de un juego al que ambos estaban jugando, sin salida real. Inmerso en sus pensamientos, notó que su rostro volvía a cerrarse. Esa mujer que le había parecido su salvación ahora le parecía otra puerta que no podía abrir. Y ahora, más que nunca, se daba cuenta de que sus propios sentimientos eran solo el principio de un viaje lleno de dolor, incertidumbre y misterio sin resolver. Iván sintió que su vida empezaba a desmoronarse de nuevo.
Sabía que algo iba mal, pero no podía averiguar qué era. Las emociones que sentía le parecían tan erráticas, tan poco claras. Quería creer en la mujer, que ella era la luz que podía devolverle al mundo, pero cada vez había más preguntas sin respuesta. A cada nuevo paso sentía que las cosas no iban como debían. Y justo cuando empezaba a pensar que su relación con ella se estaba convirtiendo en algo estable, algo en su vida volvió a estallar. Fue como un golpe que no había esperado. Del pasado que tanto había intentado dejar atrás, una sombra había regresado. Entró en su vida como si saliera de lo más oscuro de su mente. Antiguos conocidos, amigos, conexiones perdidas hacía mucho tiempo, todos regresaron de repente, en los momentos más inesperados, con consecuencias impredecibles. Iván los había encontrado por casualidad. No los buscaba, no esperaba que volvieran a aparecer. Estaba en la calle y de repente se encontró con alguien con quien había compartido su vida. Alexei. Un antiguo mejor amigo. El hombre cuya lealtad y amistad una vez le habían parecido inquebrantables. Alexei estaba aquí, en esta ciudad, y traía consigo la verdad. Una verdad que Iván no había querido saber, pero que ahora ya no podía evitar. ¿Has pensado alguna vez que tu tragedia no fue solo un accidente? Las palabras de Alexei eran pesadas como la piedra. Iván no podía creer inmediatamente lo que estaba oyendo. Alexei estaba de pie ante él, cansado y desaliñado, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Parecía saber más de lo que debía. Sabía cosas que Iván no habría querido saber. Pero Alexei había formado parte de la tragedia que Iván había intentado olvidar. Y ahora había vuelto para traer más caos a su vida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Iván, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Intentó mantener la calma, pero su corazón se apretó de ansiedad. No estaba preparado para esta conversación. Alexei se limitó a mirarle en silencio, y luego añadió: «Aún no sabes quién fue el verdadero responsable de tu desastre. No sabes quién te hizo daño de verdad». Aquellas palabras fueron un golpe en el pecho de Iván. Sintió un escalofrío que le recorrió la piel y todo su ser se congeló. Quería creer que nada de aquello era cierto. Que Alexei se lo estaba inventando, que se trataba de viejos rencores. Pero, ¿y si Alexei tenía razón? ¿Y si todo lo que había pasado no había sido un accidente? ¿Y si el hombre que creía su amigo estaba relacionado de algún modo con su tragedia? Como en respuesta a su silencio, Alexei continuó: «¿Recuerdas a la persona que iba contigo en el coche? ¿Recuerdas quién conducía?» Iván miró a Alexei perplejo. No recordaba nada. Todo estaba borroso. Solo recordaba una cosa: el desastre, el dolor, la oscuridad. Pero no recordaba nada concreto sobre la persona que podría haber estado allí. Lo único que sabía era que el desastre había sido demasiado terrible para ser accidental. Había oído que no había culpables, que todo había sido un desafortunado cúmulo de circunstancias, pero Alexei había dicho lo contrario. Y ahora Iván sentía que su mundo se derrumbaba, que toda su realidad cambiaba. Su pasado, todo lo que había creído cierto, estaba amenazado. Con estas nuevas dudas, con esta nueva verdad, Iván no sabía qué hacer. Intentaba concentrarse para averiguar cómo seguir adelante, pero sus pensamientos se volvían confusos y sus sentimientos, insoportables. Ya estaba al límite, y cada nuevo paso le hundía más y más en este malentendido, en esta trampa en la que estaba cayendo. Pero eso no era todo. Allí estaba ella de nuevo. La mujer con la que había intentado construir una vida, a la que estaba unido por un hilo invisible. Pero ahora, de pie frente a él, ella formaba parte de esta brumosa realidad. Ella se acercó, y sus ojos no eran como antes, estaban llenos de eufemismo. Su silencio era significativo y su mirada incomprensiva. Estaba cerca, pero parecía tan distante. «Sé lo que estás pensando», dijo en voz baja pero llena de emoción. «¿Crees que te oculto algo? ¿Crees que todo esto no es más que un juego?» Iván se quedó helado. No sabía qué responder. Su mundo interior volvía a tambalearse. Las preguntas empezaron a amontonarse y la certeza se hizo aún menor. «¿Qué escondes?», preguntó, casi en un susurro. Quería entender,
Quería saber cómo se sentía ella realmente. Y todas esas preguntas que él había estado tratando de evitar salieron de golpe otra vez. Ella dio un paso atrás, con los ojos llenos de miedo y también de arrepentimiento. Permaneció en silencio durante un largo rato, y cuando habló, sus palabras eran como el filo de un cuchillo. Sé quién estuvo en ese accidente. Pero no puedo decirte quién fue. Aquellas palabras le conmocionaron. Intentó comprender cómo podía estar implicada. ¿Cómo pudo ocultar una información tan importante? ¿Por qué no lo había dicho antes? No sabía qué pensar. Sintió un vacío helado en el pecho. En aquel momento, todo lo que sabía de ella, de sí mismo, parecía mentira. No sabía qué creer. Estaba confuso, asustado, y cada paso que daba era ahora un paso hacia lo desconocido. ¿Podía confiar en ella? ¿Podía confiar en sus sentimientos cuando ahora eran tan susceptibles a la manipulación y la mentira? Con cada palabra que ella decía, la tensión crecía, e Iván se enfrentaba a una elección. Tenía que decidir si confiaría en la mujer que parecía ser su salvación, o si buscaría respuestas en otra parte. Pero, ¿qué pasaría si esas respuestas fueran aún peores de lo que ya sabía? No sabía qué hacer. Lo único que sabía era que el mundo que intentaba construir se estaba desmoronando de nuevo, y que sus sentimientos ya no eran lo que él creía que eran. Iván se paró frente a ella, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse lentamente. Ella estaba allí, frente a él, con los ojos llenos de emociones inexpresables. Sabía que ese momento era la culminación de todo lo que le había estado sucediendo en las últimas semanas. El misterio que la había rodeado había empezado por fin a revelar sus capas más profundas. Pero junto con ese descubrimiento llegaron nuevas preguntas, aún más agonizantes y dolorosas que todo lo que había experimentado antes. Ella no era la persona que él quería que fuera. No era la persona que había imaginado cuando todo empezó. La mujer que amaba, la mujer en la que confiaba, no solo formaba parte de su vida, sino de su tragedia. Lo que ella ocultaba, lo que intentaba ocultarle, no tenía respuestas claras. Y ahora, frente a ella, esas preguntas lo carcomían por dentro y por fuera. ¿Lo sabías? Su voz era tranquila, pero podía sentir el dolor en ella. No podía entender lo que estaba pasando. Todo lo que le había parecido claro, de repente era inestable e insondable. Ella lo miró, y había algo en sus ojos que era difícil de entender. No era simple arrepentimiento, no era vergüenza. Era algo más complejo, algo que parecía escapar a su control. Ella guardó silencio, y su mundo interior se desmoronó como muros derribados por el tiempo. No pude decirte la verdad. Sus palabras eran tranquilas, pero se quedaron en el aire como una nube pesada. No pude decirte que no fuiste la única que resultó herida. No entiendes lo que pasó de verdad. Iván sintió que el frío se le metía otra vez en el alma. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para una revelación como esta que destrozaba todas sus percepciones de lo que estaba pasando. Y vio en sus ojos que no solo ocultaba la verdad, sino que formaba parte de ella. Todo lo que había vivido, todo lo que había visto, empezaba a no tener sentido en ese momento. No sabía cómo reaccionar. No sabía qué pasaría a continuación, ni qué hacer con lo que acababa de aprender. Ella volvió a dar un paso hacia él, con el rostro tenso, pero sin apartar la mirada. «Crees que te engañé, que jugué con tus sentimientos. Pero yo también he pasado por mi propio dolor. No sabes quién es el verdadero culpable, ¿verdad?» Su voz temblaba, como si intentara encontrar las palabras que pudieran explicarlo todo. Pero no las sabía. Iván, de pie frente a ella, se dio cuenta de que esta verdad, como tantas otras, no tendría respuestas fáciles. Había algo en sus palabras que le inquietaba, que le hacía sentir que todo aquello no era solo un juego. Había algo real en ella, algo que no podía ser ficción. ¿Pero qué era? ¿Verdad o mentira? No era tan sencillo. Empezó a sentir que sus propios sentimientos comenzaban a desintegrarse, que su amor se convertía en algo vago, intangible. Quería creer en ella, quería creer que no le ocultaba la oscuridad, pero sus dudas eran demasiado fuertes. Dices que a los dos nos han hecho daño, pero no respondes a las preguntas principales. Iván la fulminó con la mirada, sintiendo que su mundo interior entraba en discordia.
Dices que los dos hemos perdido algo, pero ¿por qué no me has dicho quién me ha hecho daño? Ella no contestó. Solo silencio. Intentó encontrar una solución, pero no llegaba. Sentía que cada mirada de ella lo destrozaba, que su silencio no le dejaba ninguna posibilidad. Estaba al borde del abismo y no sabía qué elegir. Estaba solo, aunque ella estaba a su lado. No necesito tu perdón. Sus palabras eran tranquilas, pero con gran peso. Solo necesito que te des cuenta de lo que hubo entre nosotros. Y que encuentres tu propia verdad. Su mundo interior volvió a desmoronarse. Ella no esperaba el perdón. No le pedía nada. Quería que él tomara su propia decisión, que averiguara por sí mismo qué pasaría a continuación. Iván sintió que sus sentimientos flaqueaban, que sus sentidos perdían claridad. No sabía lo que estaba pasando, lo que realmente sentía. No sabía si este era el verdadero camino hacia el amor o solo una ilusión en la que él mismo estaba enredado. Tal vez todo era solo un reflejo de lo que él quería ver. Respiró hondo, reuniendo fuerzas, pero lo único que pudo hacer fue quedarse mirándola. Las preguntas volvían a arremolinarse en su cabeza, manteniéndole en vilo. ¿Qué les ocurriría a continuación? ¿Podría confiar en ella si todo lo que sabía era mentira? ¿Podría existir el amor verdadero si estaba oculto bajo una capa de dolor e incertidumbre? Su corazón ya no estaba tan tranquilo como antes. No podía olvidar por completo lo que había pasado. No podía borrar todo lo que se había dicho, todo lo que se había ocultado. Finalmente, le cogió la mano, sintiendo que sus dedos temblaban de incertidumbre. Sabía que no era el final, pero no sabía qué pasaría después. No sabía qué podrían construir juntos, en qué se convertiría su relación, pero estaba dispuesto a seguir adelante. No sé lo que nos espera, decía con voz grave, pero con una nota de desesperación y esperanza. Pero quiero intentarlo. Quiero descubrir qué hay entre nosotros. Ella lo miró, y había algo en sus ojos que hizo que su corazón latiera con más fuerza. Pero había una expresión vaga en su rostro, como si ella misma no supiera qué pasaría a continuación. Y aunque esta decisión dejaba muchos interrogantes, Iván sintió que tal vez ahora, en este momento, podría por fin sentirse libre de sus dudas. Pero la verdad permanecía oculta, y la decisión que había tomado era solo el principio. ¿Amor verdadero o ilusión? Esa pregunta seguía sin respuesta. Lo único que sabía era que el futuro era incierto y que tal vez nunca obtendría respuestas.